pero igualito ellos necesitaban el mismo proceso de reconciliación que el gentil. No somos platos de segunda mesa, no somos iglesia alterna, somos la creación de un nuevo hombre formado por judíos y gentiles. Es más, ya dejamos de ser gentiles para Dios. Y el judío que está arrepentido y adora a Dios en espíritu y en verdad, y que está salvo por la sangre de Cristo, ha dejado de ser judío natural para hacerse un verdadero judío. Romanos 2, judío no es aquel que está circuncidado en la carne, sino que está circuncidado en el corazón. ¿Me explico? Ok. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vamos a explicar un poco esta expresión. Esta expresión nace de Isaías 57, 19 y también de Deuteronomio. Porque la Biblia dice, cuando profetiza sobre Israel, que sería esparcido sobre todas las naciones de la tierra y sería llevado lejos. En otras palabras, que habrían israelitas y judíos que se volverían gentiles, se asimilarían al proceso gentil. Y a los que se quedaron cerca, es decir, en Judá, y trataron de mantenerse allí guardando su religión, pero lo que me dice es que de ambos pueblos, ambos tenían que reconciliarse con Dios y que Dios los hizo uno. A los que estaban cerca y a los que estaban lejos. De allí que Pablo toma la ilustración y dice que todos los gentiles estábamos lejos. Porque eso fue lo que Dios le dijo a los judíos y a los israelitas, que fueron comparados como gentiles, se asimilarían al proceso gentil por su esparcimiento. Entonces no habría ninguna diferencia entre el judío lejano y el gentil. Estaban en la misma situación. Pero lo más cubre el que estaba cerca, es decir, que lograba y guardaba sus promesas, sus pactos, hacía sus oraciones, iba a su sinagoga y tenía cierto nivel de fidelidad religiosa, igualito necesitó pasar por la puerta, reconciliarse con Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Diga conmigo, tenemos entrada al Padre. ¿Qué es entonces recibir la ciudadanía de Israel? Que yo me vaya y me meta judío mesiánico y me revistan y... Entonces, ¿cuál es la ciudadanía de Israel? ¿Qué dice ahí el apóstol? ¿A quién llama Dios Israel? Todo el que Dios constituye su príncipe, su rey, su sacerdote sobre la tierra, desde el punto de vista de la palabra, filosóficamente hablando, es israelita. ¿Sí? Yo creo que ya nos estamos empezando a sentir como con más deseo. Si antes usted venía gozoso a esa iglesia, ahora va a venir más gozoso. Porque ya sabe que no es un plan alterno. Ya sabe que no fue un accidente divino. Ya sabe que no es un plan de emergencia que Dios... No. Usted y yo éramos parte del plan que teníamos desde el principio. Dios tenía desde el principio, mejor dicho. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Y tenemos entrada por un mismo espíritu. Diga conmigo, el espíritu es el mismo. O sea, Dios no nos dio un espíritu menor, ni inferior, ni de segunda categoría para unos hijos de segunda categoría. No, nos dio el mismo espíritu. Es decir, que somos hijos igualitos. Ellos la ventaja que nos tienen es
que claro, conocieron sus raíces, las costumbres, la cultura, esa es la ventaja. Pero de resto, desde el punto de vista espiritual, no tienen más ninguna. Porque Cristo nos redimió por su sangre, Cristo nos bautizó en el cuerpo por el mismo Espíritu y de ambos pueblos hizo uno solo. El que de ellos esté en Cristo está por la fe. El gentil que está en Cristo está por la fe. Si alguno de ellos ha sido desgajado, ha sido por falta de fe. Si algún gentil ha sido desgajado, ha sido por falta de fe. Tercer aspecto de la iglesia. Estamos diciendo que la iglesia es una asamblea. Vamos a explotar este aspecto un poquitico, pero sustancioso. Busquen Efesios capítulo 19, verso 39. Usted sabe que a raíz de las predicaciones cristianas, Pablo se dividió. En el templo de Diana hubo una división. Unos estaban a favor de lo que predicaba Pablo y otros estaban defendiendo su ídolo, que era Diana. ¿Okay? Eso provocó una conmoción social. Y de hecho, prácticamente se agarran y se reúnen. Y la gente empezó a gritar casi por 2 horas que grande era Diana de los Efesios. Y hasta que vino un escribano y dice que cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién no sabe que Diana es la guardiana del templo y de la ciudad y todo? Él lo que quería era evitar el pleito. En el verso 38 dice que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, o sea, contra Pablo, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Claro, a Demetrio, que vendía la artesanía de los ídolos, Hecho, disculpen. Gracias, Ramón. Sí, estoy en Hecho. Gracias. Está pegando la hora. Hechos 19:39. Se conceden las audiencias, claro, porque fue tocado el poder económico. Cuando se tocan los intereses de las ciudades, a través de las prédicas, a través del trabajo comunitario, surge resistencia, surgen enemigos, porque quieren mantener su sistema, su forma de funcionar. Y tú sabes que la prédica va a desafiar eso, tarde o temprano, y más si estás trabajando con la filosofía del reino de Dios. Eso a la larga va a traer conflicto. Y si demandáis alguna cosa, otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Allí la palabra asamblea en el griego es, anótalo, eclesía. La misma palabra que en otros lugares se traduce congregación, iglesia, allí se está traduciendo asamblea. Y una de las, fíjense que potestades de las asambleas es que allí se tomaban decisiones. Claro, era una ciudad griega. Los gobernantes griegos, ¿cómo se decidían? Se reunía el pueblo en gran asamblea y se hacían sus primeras elecciones. La democracia, aunque en forma defectuosa, nace en Atenas, en forma defectuosa, pero fue como los primeros pirinos. ¿Ok? Porque ahí no participaban los esclavos ni nada por el estilo. Pero bueno, fue como un intento de la humanidad de tratar de manejarse en los términos democráticos, que bueno, han ido avanzando y perfeccionándose. Calvino con la Reforma hizo gran contribución a lo que es la formación del proceso democrático. Lo que pasa es que todo el mundo siempre habla nada más de la Revolución Francesa.
Calvino fue el hombre que dijo que es mejor que el poder no esté concentrado en una sola mano, sino que esté distribuido en varias manos, de manera que si alguien comete un error, el daño no sea tan grande, sino en menor proporción. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dijo Calvino. Entonces, aquí me está diciendo que la iglesia, la ciudad, toma decisiones. A la iglesia no le llaman la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Tomó una decisión: hagamos al hombre, y salimos tú y yo. Diga conmigo, decisión. Hasta Dios toma decisión en asamblea. Y aquí es donde la iglesia empieza con una nueva mentalidad. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando se llevó a Daniel y a otros jóvenes de buen parecer, de realeza, cautivo, y los sometió a 3 años de entrenamiento? ¿Qué estaba formando Nabucodonosor allí? Su iglesia. Que esos jóvenes entendieran que si Nabucodonosor guiñaba el ojo, ya sabían qué quería. Que si Nabucodonosor levantaba la mano, ya ellos salían corriendo porque sabían que estaba decretando. O sea, estoy hablando...